Bueno, empezamos esta primera sesión de formación para brigadistas. La primera presentación que hacemos es sobre el contexto actual en Països Catalans, la necesidad del proceso de la lucha por la independencia, por conseguir una república dentro del proceso revolucionario, donde la alternativa del socialismo feminista y el internacionalismo tengan los hilos a seguir como camino. Básicamente, saber que los países catalans hoy en día son, como bien sabéis supongo, parte del mundo capitalista global, donde la precariedad laboral, la necesidad de explotación de recursos naturales, nuevos mercados o la especulación financiera están al orden del día como en el resto del sistema mundo, que los países catalans, tal y como vemos aquí en esta manchita, esta naranja que hay aquí, forma parte de una de las zonas de desarrollo económico bastante importantes a nivel mundial, y eso lo es por varios motivos que luego veremos, tanto geoestratégicos como de industrialización. Pero aún así, Països Catalans forma parte de lo que se llama la periferia de los estados europeos o dentro de la periferia de la Europa capitalista, donde, por decirlo de algún modo, el norte es el motor político-económico y el sur o la periferia de este norte tiene un papel secundario, ¿no? Merkel lo definía como que Alemania no está sola en el mundo, que hay más de 1.300 millones de chinos y 1.200 millones de indios, y todos ellos forcejean con nosotros, que somos solo 80 millones de alemanes. Pero bueno, ella cuenta que con el resto de europeos, o sea, el proyecto que ellos dirigen no solo para Alemania, sino es una Europa unida en pro de su beneficio de élite de clase, no pensado en las clases populares, sino en un proyecto burgués. Bueno, aquí más o menos se ve la influencia de cada uno de la curva esta que llaman el boomerang sería la dirección a nivel europeo y las diferentes periferias que tiene el proyecto económico europeo, por decirlo de algún modo. Esta foto es más que nada un poco a nivel simbólico, ¿no? La contaminación lumínica que hay en Europa, que nos muestra más o menos el grado de industrialización o de impacto económico en Europa. Hemos dicho antes, este boomerang del norte de mayor industrialización, pero bueno, ya sé también que la costa de los países catalans respecto al resto del Estado español tiene una alta, bueno, ya no industrialización, sino presencia económica, por decirlo de algún modo. Madrid también sería uno de estos polos por capitalidad, más que por industria, seguramente, y precisamente también el norte, Euskal Herria, sería una de estas partes también fuertemente industrializadas dentro del Estado español y francés. A nivel socioeconómico, los datos son de 2011, pero bueno, dudo que estemos mejor, en todo caso estaremos peor que en 2011. Las rentas por la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora en Països Catalans está entre la parte baja de la media europea. Y eso básicamente es porque bueno, veremos luego la terciarización del mercado laboral en Països Catalans. Països Catalans también forma parte de un eje del corredor mediterráneo que le llaman, que tiene dos funciones básicas. Una es que somos frontera sur del continente europeo y eso nos conlleva de un lado todo lo que es a nivel de flujo de mercancías, sea por la llegada de mercancías desde África a través de los puertos de Algeciras y por carretera o ferrocarril hasta Europa, pero también lo es por los puertos que tenemos sobre todo Valencia, Tarragona y Barcelona, siendo el puerto de Tarragona uno de los más importantes a nivel petroquímico, porque tiene una planta petroquímica ahí bastante potente y es un punto importante. El enclave de Barcelona y Valencia también lo es en clave de turismo, en clave de cruceros y en clave de mercancías también. Pero claro, al ser frontera sur respecto al continente africano, nos lleva a que en la población de Bétera, que es País Valencià, tenemos una de las bases de la OTAN más importantes del sur de Europa,
que es la base de intervención rápida para conflictos en África. Cuando la OTAN tiene un conflicto, usan la base que tienen en Vétera y teniendo en cuenta cómo está todo el tema en pues, Libia o Irak, todo esto, pues es una base bastante utilizada a nivel militar por la OTAN. Eso lo que nos lleva es a pensar que la OTAN tiene unos intereses en países catalanes más allá del enclave económica particular de nuestro desarrollo, sino en clave geoestratégica. Y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta en todo proceso de liberación nacional, que hay superestructuras como la Unión Europea, por flujos de mercancía, como la OTAN a nivel militar, que tienen sus intereses en nuestro territorio. En los países catalanes, bueno, aparte de ser una nación que está dividida en 3 estados, Estado español, francés y Andorra, y dentro de cada estado su complejidad particular, ¿no? Los departamentos franceses que debéis conocer o las provincias españolas. Y dentro de las provincias españolas aún existen diferentes divisiones. En el caso de Aragón tenemos la franja de Ponent, ¿no? Que es ese cachito que quedaría más aquí, que forma parte, está dentro de Aragón. El resto son las comunidades autónomas características de Cataluña, País Valencià y las Islas Baleares, que somos a día de hoy unos, ¿en esta sale? No, sale en otra diapositiva, unos 13 millones de habitantes. Dedicamos un 1,4% al sector primario en el año 2010, eso no habrá variado mucho, en el secundario un 20% como mucho. La construcción a 2010 era un 8,9%, yo diría que ha bajado un poco ahora con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero finalmente lo que es determinante es que Països Catalans dedica un 70% de su economía a servicios. Eso quiere decir que vivimos, somos dependientes o sea, no tenemos recursos naturales propios, no tenemos una industria propia capaz de desarrollar la economía, y que el papel que nos ha asignado la economía mundial es absorbir parte del turismo, de una especulación inmobiliaria derivada de este turismo, hoteles, apartahoteles, segundas residencias de gente del norte de Europa o del sur de Francia, por decirlo de algún modo. Y también dentro de la industria hay un sector importante que es la industria automovilística. Hay que recordar que en Països Catalans tenemos la planta de SEAT, que es del grupo Volkswagen, y la planta de Ford, que es en Almussafes, en el País Valencià. También hay una importante y potente industria cárnica en las comarcas catalanas del centro de Cataluña, aunque ahora últimamente he visto que han abierto una superpotente matadero en Huesca, que está llevando bastante, bueno, no se está llevando, sino que están multiplicando la explotación animal. Hay una parte de minería reducida, pero bueno, la hay. Y como hemos dicho antes, el tema de ser puerto y tener puerto y aeropuertos importantes a nivel europeo, pues somos un nudo de conexión a través de estos medios de transporte. Bueno, como os he dicho, el hecho de no tener recursos naturales propios nos lleva a tener una dependencia energética del resto de países del mundo. Si nosotros tenemos el consumo energético interno en Cataluña, estos son datos de Cataluña, no de Països Catalans, son un 47% en petróleo, un 24% en gas y un 20% en nuclear y un 4% solo de renovables. Bueno, solo ver que quien nos aporta toda esta cantidad de energía son las mismas superdemocracias como la rusa, Irán, Arabia, Nigeria, México, Irak o Libia en el día que se hizo este PowerPoint. Eso nos da una sensación o nos viene a decir el tipo de relaciones internacionales que también puede tener el Estado español o nosotros el día de mañana, el día que nos haga falta energía y nuestro proyecto político no les guste a según quién, pues nos cortan el grifo y eso, ¿no? Es interesante en ese aspecto potenciar la creación de más energía renovable, por no decir ya un decrecimiento energético que nos
nos posibiliten no estar supeditados a otros proyectos. La estructura social en Països Catalans no difiere mucho de supongo, el resto del Estado español a nivel de una clase trabajadora asalariada y hipotecada en muchos casos en la burbuja inmobiliaria. Eso son, más o menos conocido, yo creo, por todos y todas. Eso hemos dicho antes, de un total de unos 13 millones, casi 14 millones de habitantes, población activa son unos 5, la tasa de empleo de un 46 y un desempleo de un 24, esto en fecha 2013. Si ha subido algo será el paro y no el empleo, seguramente en los últimos años. Un importante paro juvenil y aunque no salga allí, también el paro femenino seguro está bastante más disparado que el masculino. En las rentas o en los salarios medios, un salario medio anual de 22.000, que serían unos 1.800 al mes. Esto como promedio, eso nos lleva a pensar que si Messi cobra 25 millones por temporada, pues yo cobro 900 y no 1.800. Porque a veces las medidas no son las medianas y hay que valorar, ¿no? Pues ya se ve los grandes directivos que están cobrando, 170, 120 en el sector comercial, en el financiero 104, pues para llegar a esta media luego pues hay mucha gente que aún trabajando hay la llamada pobreza asalariada como hecho determinante también. La división del trabajo también entre hombres y mujeres es un dato relevante, ¿no? La asignación de ciertos trabajos a hombres y mujeres, con lo que se conlleva no solo que al mismo trabajo diferente salario, sino que muchos de los trabajos son directamente masculinizados o feminizados y eso conlleva unas rentas muy diferenciadas al respecto, ¿no? O sea, la construcción, que sería un sector muy masculinizado, en cierto modo ha tenido mayor salario que otras actividades como el trabajo doméstico, que son bastante más feminizados y con unas condiciones laborales muy distintas, ¿no? En ese caso, pues también en los países catalanes se dan estas situaciones de rol de género. Respecto a la cuestión migratoria, 3/4 de lo mismo. Los hombres y mujeres de nacionalidad española o con permiso de residencia español, nacidos en el Estado español y por tanto catalanes y catalanas, tienen unas rentas muy superiores a las personas, hombres y mujeres nacidas fuera del Estado español. Y siendo el caso extremo, un hombre nacido en Països Catalans tiene unas rentas de unos 29.000 euros al año y una mujer inmigrante tiene unos 15.000, o sea, la mitad de los recursos. Eso nos da a pensar el tipo de explotación que hay. No solo eso, sino que aparte vemos las situaciones en caso de crisis económica o personal, ¿no? A quién recurre más a menudo una persona cuando tiene problemas, en los hombres y las mujeres, normalmente son amistades, a la pareja o a los padres, ¿no? En toda esta red social que tenemos detrás, cualquier persona que vivimos en los países catalanes, normalmente la población migrante no la tiene tan, ¿no? Has migrado, pues tus padres se han quedado en el país de origen, o has migrado tú solo y viene luego tu familia, por lo tanto no tienes pareja, no tienes padres, un núcleo muy reducido de amistades que a lo mejor son muy ocasionales y eso también favorece las condiciones sociales de los migrantes en los países catalanes y eso es una tarea pendiente. Luego pasaremos más al hecho de contraponer el discurso oficial del catalanismo al proyecto independentista, ¿no? Muchas veces se da por sentado que los Mossos d'Esquadra, TV3 o la educación en catalán son valores a defender a ultranza por el independentismo, pero muchas veces nos damos cuenta pues, que los Mossos d'Esquadra no dejan de ser un cuerpo policial al servicio de la Constitución española y del proyecto hegemónico de la burguesía, que TV3, aún siendo una televisión que TV3 y Catalunya Radio, los medios de comunicación en catalán, no dejan de formar parte de ese amalgama de discurso único que nos impone el proyecto neoliberal.
Y bueno, el tema de la escuela pues sí que tendría la parte más a nivel lingüístico y de caracterización propia, pero bueno, no deja de ser hoy en día una forma de dominación el inculcar ciertos valores a través de las escuelas y sobre todo universidades, ¿no? Las universidades hoy en día son más una correa de transmisión del poder y de qué carreras hay que estudiar y cómo hay que estudiar, ¿no? Abandonando ciertas carreras y potenciando otras ciertas carreras más de tipo tecnológico, tipo empresarial. Bueno, por último, esto es un poco más del pasado, pero bueno, el crecimiento del movimiento soberanista a raíz de casi lo que hemos dicho antes, también tiene que ver un poco en el tipo de mensajes que se lanzan desde ciertos tipos de medios de comunicación y cómo se traslada esto en el movimiento popular. En los últimos años hemos visto el crecimiento de cierto tipo de independentismo ligado a la cuestión regional, por decirlo de algún modo, no al proyecto nacional de los Països Catalans, sino al proyecto autonómico, que serían más la parte de Asamblea Nacional Òmnium Cultural, así como algunos de los partidos del sistema, PDeCAT, Antiga Convergència o Esquerra Republicana. Y por otro lado hay el proyecto popular independentista, de la izquierda independentista, que históricamente ha reivindicado la liberación nacional y social de la nación entera, de los Països Catalans, que es el proyecto que nosotros defendemos. La parte esta que es historia de izquierda independentista la vemos luego en el esquema que os facilitaré y una parte introductoria a todo ello, que tiene su densidad y es mejor tratar aparte. Al fin y al cabo lo que se trata es de articular un proyecto político propio que afronte o contraste el debate histórico sobre la reforma o la revolución, de si es necesario, si es suficiente vivir dentro del marco capitalista y con unas reformas que hagan sostenible la vida en términos de bienestar social, que puede ser un proyecto defendido por posiciones socialdemócratas. El tema de las vanguardias y la participación en los frentes de masas, qué alianzas de clase tejimos para construir esa lucha revolucionaria, por decirlo de algún modo, hasta qué punto la lucha institucional supedita la lucha popular o los movimientos sociales, o si es al revés, si son los movimientos sociales los que deben impulsar esas luchas para que luego el movimiento institucional lo traiga a la institución. Cómo trabajamos el contrapoder delante de los estados en el 2019. Y luego, también hay el ámbito territorial. Si afrontamos la lucha de liberación nacional en términos absolutos de Països Catalans o si estamos dispuestas y dispuestos a hacer un proceso territorializado en función de los ritmos que se den en cada parte del país. Y finalmente una parte más que es más de debate interno también de cómo afrontamos la violencia revolucionaria en el proceso de liberación nacional, teniendo en cuenta que venimos de un ciclo en el cual la mayor virtud que se le da al movimiento independentista es hacer manifestaciones de 1 millón de personas sin tirar un papel en el suelo. Bueno, eso es bastante discutible si con esos métodos se llega o no al fin deseado. Y ya